Las contradicciones entre los seguidores de Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se han agravado en las últimas horas y han complicado cada vez más la posibilidad de que el país tenga una ley de partidos políticos que sea racional y que permita al país en los procesos electorales salir adelante. Vale decir, fortalecer el sistema democrático. Cada vez es más evidente que no hay forma de que se pongan de acuerdo los dos grupos que controlan el Partido de la Liberación Dominicana. Los seguidores del presidente Danilo Medina están muy convencidos de que las convenciones internas para elegir candidatos en los partidos políticos tienen que hacerse con el padrón de la Junta Central Electoral o sencillamente que no se haga bajo ninguna circunstancia como quieren los leonelistas, que es con el padrón cerrado. Eso tiene una razón que quienes no conocen ciertas interioridades del PLD tal vez dicen que exageran, pero uno ha estado reuniéndose con PLDistas de diferentes puntos de vista y es que dicen que ese padrón es un padrón que tuvo reconfeccionado, vamos a decir. El del Partido de la Liberación Dominicana. Bajo el dominio absoluto del secretario de organización, que aunque le corresponde de alguna manera a él con otros dirigentes. Porque es una secretaría de organización. Exacto. ¿Qué pasa? Que ese es un hombre que tiene un sesgo, es un leonelista a carta cabal. Estamos hablando de Félix Bautista. De Félix Bautista, el senador de San Juan de la Maguana. Entonces, los demás no confían en que él haya hecho un trabajo totalmente imparcial. Dice que ha habido... El equipo de Danilo. No, y los demás también que aspiran, porque no es solo Danilo el que, o sea, el grupo de Danilo es más fuerte y es el que saca la cara. Bueno, pues Carlos Amarante Baré, Reinaldo Pared, todos esos, Francisco si tú Domínguez le preguntas a su gente, dicen que no van a confiar en ese padrón, porque dicen que hubo un sesgo y que hubo gente excluida y que se ha incluido en los últimos tiempos a personas que nunca han militado en el PLD, pero que responderían a las intenciones del expresidente Fernández de volver a tener la candidatura presidencial. La comisión que estuvo trabajando en la Cámara de Diputados, coordinada por el diputado Merán, Henry Merán, no pudo reunirse ayer. Además estaba proyectada una reunión de Reinaldo Pared con Rubén Maldonado, tampoco se pudo dar la reunión. Hubo mucha tensión ayer, mucha tensión. Y entonces, obviamente que las contradicciones ya excluyen de manera definitiva a los partidos de oposición. Es decir, los partidos de oposición se han convertido de algún modo en elementos de debates extra que no es... Colaterales. Que son colaterales, exactamente, esa es la palabra. Y yo creo que hasta inteligentemente los partidos de oposición lo que tienen que hacer es alejarse poco a poco, de eso. Exacto, saliéndose de esa pugna, porque a ellos no les conviene meterse en ese torbellino y segundo, les conviene el hecho de que haya problemas internos en el PLD. Bueno, mira lo que le pasó. Por aquello de que en política tú haces o aceptas lo que te conviene. Mira lo que le pasó a los seguidores de Luis Abinader con las contradicciones que tuvieron por haber expresado un punto de vista que ya en definitiva lo asumió el PRM. Sí. Que el padrón electoral que se utilice, aunque sea para cada partido, ¿verdad? Pero que se utilice el padrón o la observación o la supervisión de la Junta Central Electoral. Pues ese hecho hay que ver qué significa en todo caso la supervisión de la Junta Central Electoral. Obviamente el equipo del presidente Danilo Medina está interesado en que sea la Junta Central Electoral que haga la supervisión. Luego definiremos qué significa supervisión. Pero el equipo de Leonel Fernández entiende que debe ser cada partido con los mecanismos que tiene, con el padrón que tiene, el que determine el proceso de selección de los candidatos. Una pregunta tonta. Si se hubiesen quedado los mismos integrantes de la Junta que encabezaba Roberto Rosario, ¿sería tan tajante la oposición del grupo de Leonel Fernández a que la Junta supervise? ¿Es recelo hacia estos integrantes de esta Junta? No creo, no. Que son personas que han contado con el asentimiento, o por lo menos no han tenido la oposición
que tuvieron los anteriores. No, Entonces, no, es el convencimiento o la confianza total en el padrón que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. ¿En el padrón o el que con ese padrón les iría mejor? Sí, claro que sí. Vale. Pero bueno, ahora estamos, Gustavo, ante el riesgo de cada hora que pasa de un mayor agravamiento. Y si ya no hay reconciliación, no hay posibilidad de que se pongan de acuerdo, y eso atenta contra la aprobación de una ley de partidos. El presidente Danilo Medina parece ser que no ha querido imponer su mayoría en el Partido de la Liberación Dominicana. El comité político no se reúne, Leonel debía convocarlo, o la mayoría de los miembros pudieran convocarlo, no se reúne, y cuando hubo la posibilidad, por ejemplo, de aprobar el sistema que el presidente Danilo Medina había cogido o aceptado, decidió, bueno, pues lo aprobamos, pero seleccionamos un grupo de abogados constitucionalistas para que nos orienten y digan si es inconstitucional o no, como dice Leonel Fernández. Pero es que ya lo todo que se suponían que eran esos abogados. No, ya todo eso terminó y hubo acuerdos sobre algunos de los abogados que iban a hacer la consulta. Pero todo eso se fue a pique porque el nivel de contradicciones que ha habido entre ellos es cada vez mayor. Obvio, depende el futuro político de Danilo Medina o de Leonel Fernández, parece que depende de la ley de partidos políticos. Bueno, la situación en el Partido de la Liberación Dominicana es tal que ya dirigentes importantes han ido tomando posiciones respecto a ese problema. Por ejemplo, está la llamada corriente institucional, en donde están Silvia Reynoso de Abud, está Ana Silvia Reynoso, Paíno Abreu Collado, un dirigente de muchos años, Melanio Paredes, que él también coordina junto con personas de otros partidos un espacio que se llama Más Democracia, también con preocupación de lo que está pasando. Sí. Pero también están PLDistas orientados por Miguel Andújar, que ha estado recorriendo también el país, y tienen preocupación, Luis de León, otros que dicen, señores, no podemos seguir en esto. Bueno. Pero bueno, ¿por qué tiene interés eso, Fausto? Porque si el 25% de los integrantes del Comité Central hacen una convocatoria firmada, debe reunirse por mandato. Entonces, están en esa onda. Si los tres grupos, por lo menos dos, en el que está doña Ana Silvia, en el que está Paíno y Melanio, y en el que está Miguel Andújar, si ellos reúnen esas firmas, el presidente estarían obligados al Comité Central, y el Comité Central tomaría la decisión. El presidente Danilo Medina controla el Comité Central. Tiene la mayoría. Tiene la mayoría. Pero lo que pasa es que eso le daría ya formalidad, porque es que están en un limbo. Eso es lo que observan esos PLDistas. Y en ese limbo se va a ir el tiempo y esas heridas no se van a cerrar. No se van a cerrar porque hay, parece, todo tipo de contradicciones. Contradicciones políticas, contradicciones históricas, daños, heridas personales. Que se están ahora hay de todo. Se están cobrando cosas. Y eso lamentablemente se está transfiriendo a los partidos de la oposición. Y los partidos de la oposición están dándose cuenta de que el PLD yo creo que se dieron cuenta que cayeron en una trampa, sí, y se están saliendo. Claro. Porque ellos no podían meterse en ese torbellino. Bueno, es lo que ocurrió con la posición de Luis Abinader, que Luis Abinader en un momento coincidió con Leonel Fernández con la idea del padrón cerrado. Y parece que coincidieron tanto que ahora los PLDistas se sienten como traicionados y le han dicho de todo. De todo le han dicho a Luis Abinader. Porque yo no sé, me parece que alrededor del presidente Fernández hay personas que no le suman. Tú estás hablando de Franklin Almeida. Y Franklin y otros. Franklin es el más notable porque fue rector de la UAS, es un dirigente muy conocido, pero miembro del comité político. Pero no solo Franklin. Franklin todo el mundo sabe que es un hombre de posiciones muy tosudas, ha sido así. Pero otros también, porque a la menor diferencia de criterio con un PLDista o con personas de otro partido, inmediatamente hacen un coro arremetiendo. Se parecen a los funcionarios venezolanos. Bueno, hay que estar con ellos y la oposición yo creo que haría un servicio al Partido de la Liberación Dominicana si se aleja un poco de estas contradicciones y permite que Leonel Fernández y Danilo Medina o los representantes de ambos grupos diriman sus contradicciones y lleguen finalmente a un acuerdo. Y después, lo que pasa es que la situación es patética. Sí. Melanio Paredes, a quien entrevistamos a partir de ahora, dice que las únicas reuniones
a la que asisten PLDistas en este momento es cuando muere un compañero y se ven obligados a dar el pésame a la familia. Que no hay forma de reunir nada de manera institucional. Se reúnen grupos de reflexión, grupos que piensan qué está pasando, tenemos que hacer algo, pero los organismos, desde comité intermedio hasta comité político, no se están reuniendo. Ya. Es patético todo. Bueno, muy difícil eso. Señores, estamos siendo testigos de una situación que podría concluir con un fraccionamiento real del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, sería una situación muy dura para el PLD. Y para el país también. Sí. Hacemos una pausa. Como estaba previsto en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, se votó ayer una resolución propuesta por cerca de 15 países y Estados Unidos para iniciar el proceso de expulsión de la República Bolivariana de Venezuela de esa organización. Cada uno de los ministros de Relaciones Exteriores de los países expresaron, allí incluso estuvo Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es la especie de ministro de Relaciones Exteriores. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, estuvo también en representación de su gobierno en esa reunión. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que fue respondiendo Jorge Arreaza. Arreaza cada una de las intervenciones que hubo, muy críticas en muchos casos, países que tienen una posición bastante clara y dura con respecto a Venezuela, como el ministro de Relaciones de Argentina, el ministro de Relaciones de Perú, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Cada uno de estos países se fueron, y Brasil también, fueron expresando. Al final, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana dijo un discurso, inicialmente un discurso que planteaba de nuevo la posición política del gobierno dominicano respecto a la conciliación y a la solución interna en Venezuela de los conflictos y las contradicciones. Sin embargo, en el discurso de Miguel Vargas Maldonado se explicó con detalle todo el esfuerzo hecho por el presidente Danilo Medina y el gobierno dominicano para buscar un acuerdo entre las partes. El gobierno dominicano gestionó las reuniones, se hicieron las reuniones encabezadas por el presidente Danilo Medina como mediador y al final, dice Miguel Vargas, hicimos todos los esfuerzos para que hubiese un proceso electoral imparcial, dirigido por organismos independientes, que fuesen unas elecciones transparentes. Con la participación de toda la oposición. Con la participación de toda la oposición y no fue posible. Vale decir, uno interpreta que él estaba diciendo que las elecciones últimas en Venezuela no fueron transparentes, no fueron imparciales. Eso fue en el discurso que pronunció pero fue en horas de la mañana. Sí. Sí. Que por cierto, a República Dominicana le correspondió ayer el honor de presidir esa audiencia de ayer. Bueno, ¿qué pasó? Eso dejó a la gente diciendo, caramba, pero ni una cosa ni la otra, como que aunque se vertieron algunas críticas leves, pero ya cuando se pasó a decidir si se aprobaba o no la moción sometida por esos 15 países, el Grupo de Lima, y con todo el apoyo y el impulso de Estados Unidos, ahí sí República Dominicana dejó de ser el aliado que había sido hasta el momento de Venezuela y se sumó a apoyar esa moción que abre el camino para la expulsión de Venezuela, la suspensión de la OEA, y al mismo tiempo, sobre todo, y me parece que es lo más importante de todo, porque Venezuela había dicho que se iba de la OEA como quiera, que no reconoce legitimidad a ese proceso electoral celebrado recientemente en Venezuela, en el cual, como se esperaba, resultó reelecto Nicolás Maduro, con apenas un candidato de un partido opositor, pero que no tenía gran apoyo, ¿no? Mira, eso es un cambio fundamental de posición del gobierno de la República Dominicana. Esto se había intentado en otras ocasiones antes y no fue posible, sobre todo por el voto
de algunos países, como el caso de República Dominicana, que se abstenía, o otros países que eran más beligerantes y apoyaban abiertamente a Venezuela en gratitud, por ejemplo, por el tema de Petrocaribe y la otras llamada, cosas. Exacto, diplomacia del petróleo. Bueno, pues ahora lo que ocurrió es que se obtuvieron 19 votos, con 18 la resolución se aprobaba, sí, pero se obtuvieron 19 votos a favor de la sanción a Venezuela. Y entre los países que votaron ahora de forma diferente, es decir, ni se abstuvo ni votó a favor de Venezuela, sino que votó en contra de Venezuela, se encuentra la República Dominicana. Yo creo que Venezuela debe reflexionar si es que esta gente es capaz de eso, porque lo que hacen es que responden inmediatamente descalificando a todo el que no piensa como ellos, sobre el entorno internacional, y eso debe llevarlo a que ellos cambien algunas políticas. ¿Por qué? Este entorno es muy distinto. Por ejemplo, si vemos Sudamérica, Brasil tiene un gobierno que ya no es favorable a Venezuela. Que si dicen que sí es legítimo, no, bueno, es otro cantar. Por el caso es que es un voto ya en contra. En Argentina, que hay un gobierno legítimo que ganó unas elecciones, es contrario en estos momentos a Venezuela. Los kirchneristas eran favorables a Venezuela. En Chile también es un gobierno conservador, derechista, que ya no está con Venezuela, porque había estado Chile en una actitud también ambivalente como nosotros, que no se estaba en contra. Chile fue observador del diálogo dominicano. Sí, pero con la onda de que hubiese solución. Y México ha tenido una posición. En Ecuador también ha habido un cambio de posición. El gobierno inclusive aboga por un entendimiento, pero dice que eso debe legitimarse, incluso propuso una consulta para que la gente diga si entiende que fue legítimo o no, de manera abierta, una consulta con los observadores internacionales. Eso es un cambio de posición respecto a Rafael Correa, que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno. Nicaragua, que era un incondicional también de Venezuela, en estos momentos, por la situación de asfixia que tiene Daniel Ortega, ha cambiado de posición. También. Se abstuvo. Entonces, eso debe ser un golpe muy duro para Venezuela, porque si hay un país que recibió beneficios, fue Nicaragua. Fue Nicaragua. Y en estos momentos también Cuba debe estar lamentando que cuando el presidente Obama y cuando estaba estaba el canciller Insulza de Argentina, presidente de la OEA, hubo un ambiente en que le dijeron, no, Cuba puede reingresar cuando quiera a la OEA. No reingresó. Ahora hubiese sido un voto para Venezuela. Sí. Porque los espacios, aunque usted no crea en una institución, si los demás están, usted debe estar. Sí. Eso es un error, aislarse. Ahí entonces tenemos la situación de Venezuela con un entorno que no es favorable. Y yo pienso que esas autoridades deben pensarlo bien, porque ellos pueden decir, no nos importa. Es contradictorio, porque José Arreaza ayer le echaba la culpa a los problemas económicos graves que hay en Venezuela. Él decía las sanciones. Entonces, si a usted no le importa la sanción, ¿por qué se queja de la sanción? Bueno, ahora el tema es que República Dominicana cambió de posición sobre Venezuela. Nosotros hace tiempo veníamos diciendo que ciertamente República Dominicana estaba en la necesidad de hacer un cambio de posición. No solamente por la presión que había hecho Estados Unidos hacia República Dominicana. Esa es la parte odiosa del tema. Que es la parte odiosa del tema. Es decir, nos parece que Estados Unidos no tiene moral, no tiene razones para exigir que República Dominicana condene a Venezuela, cuando Estados Unidos apoyó prácticamente el golpe de Estado que dio Juan Orlando Hernández en Honduras. Exacto. Con un proceso electoral amañado, fraudulento totalmente, y Estados Unidos lo apoyó. Sí. Así de sencillo. Y ha apoyado a muchísimas otras barbaridades en América Latina. Y ha cometido además. Además, Estados Unidos está promoviendo una política de intromisión y de presión, incluso aplicando sanciones a los países por el tipo de voto que tengan en las Naciones Unidas, por ejemplo. Es un gran garrote de nuevo. Exactamente. Estamos volviendo a principios del siglo XX. Entonces, República Dominicana tiene unos cuantos temas que son de preocupación en cuestiones de política exterior. Nos interesa y somos el único candidato para ingresar como miembro no permanente del Consejo, itinerante, digamos, del Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese es un tema en el que Estados Unidos puede afectar el interés de República Dominicana. Y no hay que ser un genio para entender que esa reunión a la cual fue invitado, entre comillas, Departamento de Estado, el gobierno dominicano, sí, era para decirle, miren, si ustedes quieren entrar ahí con nuestro apoyo, tienen que dejar de apoyar a Venezuela.
Sí. Es lamentable, pero son cosas de la real política, que es muy dura y descarnada. Pero está muy bien que el gobierno dominicano haya cambiado de posición. Yo creo que era lo correcto. Y además hay que subrayar que es dejar de apoyar al gobierno de Venezuela. Porque aunque en el lenguaje político y diplomático se dice República Dominicana, Estados Unidos, son los gobiernos. Yo no creo que los pueblos coincidan exactamente con su gobierno, ninguno. Entonces eso es al gobierno de Venezuela que se le ha quitado ese apoyo que se le venía dando. Al pueblo de Venezuela hay que seguir apoyándolo. Y el país. Y yo creo que un gesto interesante sería que se acoja la propuesta que han hecho venezolanos residentes aquí, que han propuesto personas también en República Dominicana, de que se le dé un trato especial en estos momentos a la comunidad dominicana residente aquí, que ha venido los últimos años. Venezolana, perdón, para que esa comunidad regularice su situación. Bien, vamos a hacer una pausa. Sí. Bueno, en el escenario internacional hay que precisar, Fausto, en estos momentos se están tomando posiciones duras, un tanto extremas. Países que tienen contradicciones. El gobierno de Estados Unidos está tomando posiciones extremas en muchos casos. Y ni qué decir también Venezuela, aunque Venezuela no está en la mejor condición en estos momentos, pero están extremando sus posiciones. Y hay que esperar de parte de Venezuela hacia el gobierno de República Dominicana, seguro que habrá una respuesta fuerte, dura. Ya no es lo mismo Venezuela, que ha sido históricamente un país que ha colaborado mucho en el aspecto económico y de solidaridad con República Dominicana, no solo en estos gobiernos chavistas, ¿no? Con todos los gobiernos democráticos que hubo en Venezuela. Hay que recordar todos los dominicanos que se fueron al exilio, hay que recordar que Duarte, nuestro padre fundador, fue acogido allá, murió allá. Y todo eso, ¿no? Entonces hay que Pero los gobiernos de Carlos Andrés Pérez fueron fundamentales para que aquí Jaime Lucinchi, cada uno de estos presidentes que hubo, el mismo Rafael Caldera. Y de hecho, en un momento decisivo, cuando en 1978 aquí hubo un intento de golpe de Estado para desconocer los comicios, Venezuela tuvo una posición firme de apoyo al pueblo dominicano. Y eso no se puede olvidar. Entonces, hay que ver qué ocurre. Estados Unidos está dando unos pasos, me parece, que rayan lo absurdo. Recientemente Haití, un país que no tiene ningún peso político ni económico más allá de su frontera prácticamente, fue prácticamente, yo digo, humillado porque se le excluyó de una reunión. De una reunión protocolar con el vicepresidente Entonces, de Estados Unidos. ¿Para qué se le hace eso? O sea, ¿en qué ayuda eso a Haití? Nada. Porque Haití tiene una posición diferente. Haití respecto a Venezuela. Sí. Y tiene una razón. Haití tiene muchas necesidades y Venezuela le continúa. Es de los países que ha seguido recibiendo una ayuda, aún dentro de la situación de Venezuela, de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que eso no está bien tampoco, que se llegue al extremo. Bueno, lo que pasa, Gustavo, es que en Estados Unidos hay una idea que prima y que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su toma de posesión. Estados Unidos primero. Todo lo que se está haciendo en materia de guerra comercial con China, guerra comercial con Unión Europea, guerra comercial con México, conduce, por supuesto, a privilegiar a los productores norteamericanos, a generar mayor cantidad de empleo en Estados Unidos, no está tomando en cuenta los temas de aliados o no aliados a nivel internacional, rompió el acuerdo nuclear con Irán, ahora Irán acaba de anunciar que va a trabajar para la generación de la bomba atómica, por supuesto, esto es... en este momento el primer ministro de Israel, que es quien está de algún modo orientando la política exterior de Estados Unidos, anda en un periplo por Europa con consejero que se ha buscado Trump. Con Alemania, ahora va para Francia, el Reino Unido también está buscando, por supuesto, apoyo de esos países para que se salgan tan bien como hizo Estados Unidos del acuerdo de control nuclear con Irán. Es decir, hay una situación muy, muy precaria a nivel internacional. Italia tiene una situación igualmente difícil con el gobierno que acaban de elegir, un gobierno de extrema derecha, que lo primero que ha hecho es tomar posiciones. Se le conoce como que es escéptico respecto del tema del euro y de la Unión Europea. Pero las primeras medidas que ha anunciado el nuevo gobierno italiano son medidas antiinmigratorias. Expulsar a los inmigrantes,
Hay en Italia, por supuesto, unos casos relacionados con Libia, sobre todo, y con algunos países de África. Bueno, me dicen, de hecho, parientes que viven en Italia, que hay una situación muy hostil hacia las personas migrantes, contrario a lo que había sido el espíritu italiano. Estos discursos extremistas han ganado terreno, sí, y ha habido casos de personas, inclusive refugiadas, con estatus legal, que han sido agredidas o verbalmente o se les ha excluido de lugares públicos, de una tienda. Pero todo esto es una consecuencia del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos. Yo digo que coincide. Y de las políticas. Es una coincidencia de este tipo de personas así populistas. Tan retorcidas. Hay un señor apellido Larson que es candidato, es tan extremista que él ni siquiera es de Tea Party, es independiente en Estados Unidos, sí, en Virginia. Y ese señor ha llegado al extremo de decir que, bueno, que él propone incluso, o sea, es más extremista que Trump. Él es racista. Él no es racista declarado. Él fue uno que intentó, tenía un plan de matar a Obama y cayó preso. Dice que no, que hay que volver a la supremacía blanca. A la supremacía blanca y a la apartheid que se tiene en Estados Unidos, que es negro de un lado, blanco del otro. Sí, y ni se decide los hispanos, dice que los expulsaría a todos. Y además, oye, ¿qué discurso de ese hombre? Y tiene popularidad, eso es lo malo. Que dice que el hombre, el esposo, tiene legítimo derecho de golpear a la esposa. Y que según la Biblia, el hombre debe tener supremacía y darle su galleta a la mujer para que obedezca. Óigame eso. Que la mujer no esté integrada al trabajo. Ese es un discurso y está ganando adeptos. Y entonces dice que Trump está bien por un lado, pero que está mal. Porque también favorece la pederastia. Él está, sí, dice que los adultos tienen derecho a acostarse con menores, que quien dijo eso, que eso está bien. Óigame qué discurso. Y que él dice, lo único que Trump está mal, dice que es amigo de Israel. Y como él es admirador de Hitler, él rompería con Israel. Porque dice que eso es lo que es un problema, eso no es país ni nada. Es una locura. Entonces, no, pero para que ustedes vean el tipo de discurso que está calando en muchos países hoy día, eso es una barbaridad. Sí, es una pena. Estamos, como dijo Serrat, en manos de unos locos con carnet que nos gobiernan. Y lo malo es que no solo tienen carnet, tienen armas. Estos locos. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.